Amigos televidentes. Y tenemos a Ruth en la línea telefónica. Ruth. Cierto, buenas noches. Hola, buenas noches. Te pido el favor de que le quites todo el volumen a tu televisor porque nos causa problemas de sonido, ¿vale? Ya. Bájale todo el volumen. Ahora sí, Ruth, ¿qué nos quieres decir? No, pues que no me parece lógico uno quitarle la vida a los seres queridos de uno. Eso es pues para uno es muy duro, muy difícil, yo creo. Sí, pero si tuvieras a un hijo como le tocó a William, por ejemplo, No, ya... pues ¿qué? no lo haría en ningún momento, en ningún sentido. Ni siquiera para evitarle el dolor, Pues ni siendo siquiera un hijo, no. para evitarle una vida futura llena de dolor, de disconformidad, sí, Pues básicamente el dolor. sí, ya, pero pues sería el último recurso que uno acudiría, ¿sí? Como último recurso. Bueno, Ruth, muchísimas gracias. Volvamos aquí al chat, donde Julieta nos dice, ¿cómo puede ser digno mantener a alguien conectado a una máquina? ¿No es más digno una muerte natural? Porque usualmente los que mantienen a alguien vivo es porque temen a la idea de verlo morir, cuando el doliente solo quiere morir y descansar. Esa está la situación que ocurre a diario en todos los hospitales y en todas las ciudades del país, Clemencia. Hay muchas maneras de morir, como hay muchas maneras de vivir. Sí. Pero en general hay un gran descuido por parte de las personas que no conocen sobre este tema, de cómo ayudar a morir. Nosotros como fundación ayudamos a la gente a que conozca el tema, que es un tema que no lo debatimos sino cuando tenemos a alguien al lado que está muriendo. Y es muy duro debatirlo, digamos como le tocó a William, sobre el hijo en ese momento. Y lo hicieron muy bien porque lograron que él tomara decisiones al tiempo con ellos y ellos apoyarlo a él, que es la muerte, digamos, entre comillas, más digna, porque es respetar la voluntad de la persona que se está muriendo. Sí. Pero en general hay mucha confusión, las personas no saben sobre este tema y tampoco saben a veces a quién recurrir. Claro. Y hay hoy en día muchos sitios, inclusive en internet, se puede encontrar información, empezando por la información de la enfermedad. Mientras más conozca uno la enfermedad y más información tenga uno en general sobre el tema, más puede tomar decisiones sobre el tipo de tratamientos que uno quisiera o no quisiera recibir. Sí, se trata es de que la gente sepa cuándo prolongar o no la vida propia o la de otra persona que está a cargo, ¿no? Sí. De quien está a cargo. Sí. Es difícil, yo no sé, aquí entra un debate, tú eres experto en este tema de la ética y en el tema de derechos humanos, pero entra un debate entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Sí, pues con respecto a lo que decía Clemencia, me parece importante remarcar que la autonomía tiene que ver también con lo que consideramos una buena vida, o sea, no hay tampoco, digamos, estándares objetivos para decir si una persona realmente está viviendo una vida digna en esas condiciones o no. Depende mucho de la valoración que ella hace y de las cosas que ella considera importantes. Como mencionaba William ahorita, en muchos casos las personas quieren seguir viviendo porque tienen cosas, digamos, que resolver y eso no hay nadie más que pueda decidir por ellos. O sea, esa esfera, digamos, íntima, pues nadie la puede reemplazar. Y esa esfera es la que uno quisiera como preservar y el hijo de William tuvo la fortuna de poder decidir. Los casos complejos son cuando realmente la persona entra en ese estado y no alcanzó a expresar su voluntad. Ya, yo no sé, Clemencia, si es más común en la actualidad que las familias, los miembros de las familias hablen entre sí sobre qué les gustaría hacer en el momento en que tuvieran, qué sé yo, un accidente y quedaran con muerte cerebral o tuvieran que estar conectados a una máquina. ¿Ya lo hablan más las familias? Yo creo que cada vez más, porque tenemos la muerte cada vez más cerca y nos hace pensar, ¿no?, sobre nuestra propia muerte. Sin embargo, las personas jóvenes
solamente tal vez lo hacen cuando tienen alguien en la familia o un amigo, alguien cercano, que tal vez haya muerto de una manera que para sí mismo no era digno. Entonces buscan tener este documento que tenemos nosotros, donde se expresa muy claro que la voluntad es no llegar, si está en estado terminal, no llegar a prolongar esa vida porque le parece de poca calidad o porque no quiere llegar a los extremos del sufrimiento, ni quiere que se la sostengan. Pero eso, digamos, ocurre en los jóvenes cada vez más. Antes ningún joven lo pensaba. Y en la tercera edad o en la edad adulto mayor es más común ver que el viejo se acerca a pensar en su muerte como una reflexión, ¿no?, de su propia vida. Sí, Entonces, William, en el caso de tu familia, con tu hijo, ¿hablaban de estos temas mucho antes de que él estuviera enfermo, de que hubieran encontrado el tumor, o fue desde el momento en que se le detectó el tumor? Fue desde el momento en que se le detectó el tumor. Realmente esto todavía es un tema muy tabú para todas las familias, o sea, Sí. nadie quiere hablar de su propia muerte. Sí. Pero tan pronto se le detectó el tumor, tuvimos como unas 10 sesiones tal vez muy fuertes, la sola familia, o sea, los 5 miembros de la familia, donde lo sufrimos, lo lloramos todos juiciosos, lo vivimos hasta el momento en que ya sentimos que era necesario y que no había otra cosa que hacer. Nosotros le rogábamos a Dios, si existe un Dios, que creo que lo existe, pero es que uno no puede ponerle su propia voluntad al Padre eterno, Claro. sino que Él es el que decide al final. Y Él decidió que Diego se tenía que ir, luego todas las luchas que hicimos fueron infructuosas. Ya. Bueno, muy bien. Humberto, buenas noches. Buenas noches, William y demás panelistas, muy buenas noches. Bueno, ¿qué nos quieres decir, Humberto? ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué punto de vista tienes sobre este tema? Bueno, hay una cosa muy interesante dentro del contexto de la sociedad occidental en la cual vivimos, y es el temor a la muerte, porque pensamos que somos eternos y todo lo que hacemos en la vida es tratar de prolongar la existencia. Pero se nos olvida que finalmente como seres, producto de células, pues tenemos una vida que tiene que terminar. En el caso de William, yo le preguntaría a William, esa vivencia que tuvieron con su hijo, su familia como tal, ¿qué ganó? Porque generalmente siempre estamos hablando de lo que perdemos, pero yo creo que las personas que tienen pacientes terminales con los cuales han tenido que lidiar algunos meses o años, cuando se maneja bien el tema, creo que ganan bastante. Entonces, la pregunta sería más bien para William, Muy bien, Humberto. ¿qué ganaron? Muy bien, Humberto. No sé, William. Pues mire, nosotros primero crecimos espiritualmente de una forma enorme, porque yo siempre he pensado que nuestra vida tiene que ser material y espiritual perfectamente equilibrada, pero la materia hace que nosotros vivamos demasiado material y no tanto espiritualmente. O sea, el crecimiento espiritual para nosotros fue enorme. Primero eso. Y segundo, vivir en el amor con él fue enorme. Es algo que yo no puedo describir fácilmente. O sea, para nosotros entendimos que el amor es todo en la vida. Entonces, Muy eso fue lo que poderosa ganamos. experiencia, ¿no? Eso fue lo que Bueno, muy ganamos. bien. Andrés, buenas noches. ¿Andrés? Sí, ¿Andrés? buenas noches, buenas noches. Gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, aquí queremos escuchar lo que tienes para decirnos. Bueno, ante todo, pues quiero felicitarlos por el programa y por el tema Gracias. tan particular. Quería de pronto hablar más de una experiencia propia referente al tema de derecho a morir dignamente. Sí.